Muy buenas noches, chicas. Felipe, ¿qué tal? Creo que otra vez eres el único varón. Y vamos a iniciar con lo que sería, ya les había comentado, el último tema de lo que es español. ¿Sale? El cual va a versar en lo que es la, algunos tips de redacción. Como ya les había comentado, básicamente es llevar algunas cosas a la práctica. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer en este ratito? Pues en primera, que la redacción no es algo imposible y es muy fácil si se tiene una noción más o menos clara de lo más básico en cuanto a ortografía, gramática y demás, o sobre todo practicar. Y una cuestión aquí muy importante que, ay, gracias, no te preocupes, Felipe, sí, yo también ya extrañaba tu presencia, pero bueno, a veces no se puede. Entiendo que por ahí hay alguna serie de compromisos que impiden que estén presentes, pero qué gusto que hagan el esfuerzo por estar aquí en la medida de lo posible. Y también qué grato que sobre todas las cosas disfruten, pues aprender un poco de lo que yo les venía a compartir. Eso, miren, corazoncito, qué lindo. ¿Vale? Entonces, como tercer objetivo, además de que suelten su pluma, es que la redacción que ocupamos todos los días, vaya, todo el tiempo estamos ahí mensajeándonos en redes sociales, entre otras cosas, pues puede ser algo ameno y sencillo, más si lo cargamos hacia la parte de la escritura creativa. Quizá ahí lo único que convendría mantener presentes son reglas muy, muy básicas que hemos visto de puntuación, acentuación, ortografía, coherencia. Aquí es muy importante darle la parte de las propiedades textuales. Y bueno, otras cosillas bastante relax que vamos a ver a continuación. Importante que practiquen esta parte de la redacción porque probablemente vengan ejercicios en donde les pongan un texto y ustedes tengan que decir por qué no está bien redactado, porque sí. Entonces, bueno, saben que además esto viene acompañado de otra habilidad que en su momento tocamos, hasta dedicamos por ahí un taller muy, muy importante y que fue la comprensión lectora, ¿vale? Entonces, pues fuera de esta introducción, vamos a ir definiendo que la redacción básicamente es el acto de poner por escrito un conjunto de ideas lógicas y coherentes. Es algo muy importante dentro de un texto. Y me parece que en fechas recientes, y sí, aquí voy a sonar abuelito, la tecnología tiene un importante papel en ello, se ha ido perdiendo. Hemos ido cotidianizando, hemos ido dando por hecho una serie de em, vicios escriturales que hacen que la comunicación por ese medio sea más difícil. Y ya ni hablemos de que se muestre ahí una cierta lógica, una cierta coherencia, cosa que, bueno, a veces no se llega a dar. Y repito lo que en un momento también dije en el curso, no es necesario que sea una expresión escrita de memorándums o tipo Cervantes, para nada, no es bueno caer en extremos, pero sí tener claro algunos puntos que nos van a permitir ser más asertivos en la manera en cómo ponemos nuestras ideas por escrito, porque también la forma en cómo nos comunicamos oralmente, en cómo pensamos, estructuramos las ideas, a veces suele ser diferente a cómo las plasmamos en un papel, ¿sale? Así es que para redactar, básicamente, pues va a implicar, antes que otra cosa, jerarquizar una serie de ideas que van a ir secuenciadas y que comúnmente van a ir de lo general a lo particular, que esto va muy en relación con el tema de comprensión lectura que vimos en cuanto a identificar el argumento central del documento, sobre qué ideas se sostienen, cuál es la complementa. Aquí es una estructura un tanto parecida. Si voy a escribir, ¿sobre qué voy a escribir? ¿Cuáles van a ser los puntos sobre los que se va a sostener lo que voy a escribir? Y algunos datos extras. Acuérdense que redactar implica fluidez, implica tener una adecuación, saber manejar el lenguaje,
Y eso apela al segundo punto que tiene que ver con la redacción y en donde me parece que en fechas recientes no nos está yendo tan bien. Implica un bagaje cultural que permita la construcción y la organización de conceptos y categorías. Sí, señoras y señores. Redactar también es un ejercicio de razonar la información, de saberla acomodar, de haberle dado un análisis que permita que yo pudiera comunicar con claridad y con precisión, saber de lo que estoy hablando, no aventarme ahí una cañita al vuelo y tocar una cosa y de la nada llevar otra, eso no. ¿Sale? Así es que aquí está muy presente la parte de propiedades textuales y por supuesto todo lo demás que hemos visto, porque también es muy importante ver que la redacción de un texto escolar, por ejemplo, que yo les pida una investigación, pues es muy diferente a cómo vayan a redactar su diario, a un mensaje que le vayan a enviar a su mamá, es muy distinto. ¿Sale? Entonces, sin importar eso, ahí se ve plenamente esta cuestión de razonar la información, no hacerlo de manera mecánica, como tristemente, pues ya se está em, viendo, ¿no? Entonces, hasta el momento tienen dudas sobre lo que es la redacción, qué implica, hacia dónde va a ir más o menos la clase, también se valen comentarios. No vamos bien, porque es bueno los espacios y las comas hasta en la forma de hablar. Si me hubiera ido refilón, se habría entendido de manera muy diferente, no lo que hubiera querido decir. Entonces, vamos de manera clara, no andan perdidas, perdido. Por ahí echen un mensajito, señoritas, señores, son señoritos, ¿no? Bueno, entonces, hay tres fundamentos muy, muy, muy básicos que tienen que ver con la redacción y que en la medida de lo posible es un ejercicio que poco a poco lo tienen que hacer de manera automática. ¿Sale? La primera de ellas es la eficacia, es decir, es elaborar un texto que vaya a cumplir con su cometido. Si yo voy a hacer una propuesta sobre cambios de horario en la clase, pues no me voy a aventar la historia del por qué hice el curso y otras tantas cosas que no vienen al cuento. ¿Sale? Tengo que ser eficaz con la manera en la que voy a plasmar mis ideas. Segundo punto, para evitar caer en ambigüedades, aunque bueno, eso a veces se nos va y perdemos de vista. Ah, no te preocupes, de hecho agradezco el que estés aquí y al mismo tiempo andes atendiendo la tarea de la escuela. Gracias. Volviendo a este punto, el segundo tip que hay o fundamento es la corrección, que es revisar y corregir lo que hemos estado escribiendo con el fin de brindarle una mayor claridad, concisión y armonía. Que eso es algo que luego se nos va, sobre todo, no sé si les pase a ustedes, pero a mí me ha ocurrido que de pronto tengo una idea y la mano es más rápida, pensando en un WhatsApp, por ejemplo, y le pongo a enviar. Y ya después cuando lo leo por segunda vez, me voy percatando que se me pasó por ahí poner una coma o incluso escribir una palabra que debiera hacer. Estamos muy habituados aquí al acelere, entonces tenemos que fijarnos, en la medida de lo posible, cómo estamos escribiendo y procurar corregirlo para evitar justo que hayan mensajes ambiguos. Una cuestión más
va a ser la adaptación, que no es otra cosa que no perder de vista para quién estamos escribiendo. Que esto podría ser un equivalente a la propiedad textual de adecuación. De hecho, es prácticamente la adecuación. ¿Vale? Insisto, no es lo mismo para quien ahorita tenga pareja, esposo, esposa, novio, novia, piores nada o cualquier tipo de vínculo sentimental que sostengan, pero no es lo mismo escribirle a esa persona con la cual ya hay cierta familiaridad que mandar una carta a la UNAM, ¿no? Para que haya una revisión de su examen. O quienes tengan hijos y reciben un memo del director, la directora, o pretendan hacer una carta de solicitud, pues tampoco no va de la misma. Cambia el lenguaje, el sentido. ¿Sale? Entonces esos son los tres elementos básicos que tenemos que considerar a la hora de redactar un texto. ¿Sale? Eficacia, hay que tener buena economía del lenguaje y por eso va de la mano con leer. A medida que yo tenga más recursos lingüísticos, que tenga un mejor manejo de la lengua, va a ser más sencillo escribir. ¿Sale? Por eso es importante esta parte del bagaje cultural. Corrección, revisar qué estamos haciendo. Y por último, no perder de vista a quién estamos escribiendo. ¿Sale? ¿Dudas con esto? Para quienes acaban de integrar a la clase, estamos en la parte de redacción, que es el último tema de español. Empezamos definiendo qué era redactar, qué implica hacer esta actividad. Ya ahorita estamos con los fundamentos básicos. Eficacia, que es un manejo del lenguaje y de su economía, es decir, intentar elaborar un texto que cumpla con su cometido. Otra vez, el sentido que ya habíamos visto en las primeras sesiones. La corrección, que es revisar que vaya todo en orden. A mí, yo confieso que a veces fallo en esa cuestión. Y adaptar, entender para quién estamos leyendo, para quién estamos escribiendo, ¿sale? Incluso más allá de lo que sería nuestro estilo, porque fíjense que la escritura es como nuestra huella dactilar, es algo que nos identifica. Aún, aunque tengamos vicios similares, o que provengamos de entornos socioculturales y una formación académica parecida, la manera en cómo nos expresamos escrituralmente es, digamos, lo que nos identifica, el sello de casa. ¿Sale? Pero, insisto, no perdamos de vista a la otra parte, ¿no? A quien nos va a leer. Y sobre todo el contexto. Okidoki. Bien, entonces ahora, ¿qué viene después de esto? Las características que debe de tener una buena redacción. No te preocupes, de hecho te voy a pedir que pon atención al viaje y dejen en un ámbito secundario la clase para que por ahí no vayas a tener problemas con el regreso. Y eso también va para aquellos que amablemente están haciendo el esfuerzo por tomar la sesión, pero se encuentran de viaje en casa en transporte público. A mí me interesa mucho su seguridad, que estén a las vivas, así es que mejor enfóquense en llegar con bien a casa. Ok, sí, medio escuchen, pero no se me distraigan tanto. Y ya habrá oportunidad con la grabación o llegando a casa, si aún sigue la sesión, en recuperarse. ¿Va?
porque por ahí he tenido algunas cosas, algunas cuestiones, circunstancias medio chistosas respecto a que toman clase en esas circunstancias. Luego les cuento ahí un par de anécdotas. Una de ellas no muy amable, por cierto, hasta a mí me espantó, pero en fin, pónganse las vivas, ¿va? Eh, volviendo al punto de lo que es em, las características de una buena redacción, además de la anterior, hay que poner mucha atención en la claridad. Es decir, que el texto sea preciso, transparente, carente de interpretaciones o elementos que lo hagan ser ambiguos. Y por eso se tiene que razonar qué es lo que voy a escribir, lo cual a veces no sucede. Nos agarra de rápido las cosas y luego decimos cada cuestión que, bueno, ¿para qué les cuento? ¿No? Entonces, hay que tener claro el orden de ideas que vamos a exponer. ¿Sale? Y esto conlleva también manejar la sintaxis. La sintaxis es lo que nos permite entender el texto, que hay una relación, y por supuesto el vocabulario. La segunda es la concisión, que es la que se centra en la economía del lenguaje, es decir, escribir más con menos. Ahorrar palabras, porque no necesariamente eh, es pertinente explicar con un, como dicen coloquialmente, ¿no? Con un choro, una situación que se puede decir en 2 o 3 palabras. Hay que evitar lo innecesario y eso va incluso para cuando sean contextos cotidianos, con gente que ya conocen. Hay que ser precisos, hay que saber cómo manejar el lenguaje, ¿vale? De hecho, si ustedes analizan bien, tanto la claridad como la concisión van de la mano, se retroalimentan. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Todo bien. Muy bien, perfecto. Volviendo con las otras características que plantea la escritura, hay que apelar a lo sencillo. Em, si bien, por ejemplo, yo soy partidario de la idea de involucrar términos nuevos que uno va aprendiendo por ahí para darle pues una mayor riqueza a nuestra expresión escrita, en determinadas situaciones es pertinente irse por lo sencillo, palabras comunes, ¿sale? Hay que darle naturalidad al texto. Digo, no está de más de vez en cuando involucrar palabras que recién vamos aprendiendo, sobre todo si son lectores frecuentes, como por ejemplo es mi caso, que yo sí por convicción y por oficio tengo que leer un montón, entonces uno se empapa de ahí de una serie de términos, pero hay que saber cómo manejar eso, ¿no? Si yo, por ejemplo, empiezo a hablar como poeta del siglo XVI, pues no se me va a entender. Y el texto va a ser bastante pretencioso, no va a tener esa naturalidad que además hace que uno se sienta cercano con el documento que estamos leyendo. Yo creo que hay que ir teniendo un balance entre creatividad, involucrar una serie de recursos literarios y la sencillez. Y otra vez, volvemos al plan original de la primera clase, tomar en cuenta el contexto comunicativo y el receptor. ¿Para qué lo estamos haciendo? Y el contexto, ¿sale? Y otra característica muy importante de esto es la concordancia, que es decir, la relación interna que guardan las palabras entre sí. Eso que implica que la concordancia va a dar igualdad de número, persona, verbo y sujeto, que eso es uno de los errores más frecuentes que uno llega a tener a la hora de escribir. Se los digo porque a mí me ha pasado. Y en mi caso, pues bueno, es producto de la velocidad. Por ejemplo, ponemos un,
una partícula auxiliar de la oración en singular cuando el meollo del asunto es plural. Y eso es motivo de ser uno de los errores más frecuentes del español. Por ejemplo, no saber distinguir entre el hubo y el hubieron, que bueno, ahí reconozco en mi caso que llega a costarme trabajo también. Por ahí también les puedo comentar sobre hayan, hayas. Hay que estar muy al vivo con las cosas. No puedo decir la agua, por ejemplo. Ahí no hay un error, ahí no hay una concordancia. Y esa es una expresión bastante polémica. ¿Sale? Ahora, ¿cuáles son los pasos para redactar? Esto en teoría y sobre todo poniendo como especial atención a la elaboración de textos escolares. Aunque bueno, se puede aplicar en otras circunstancias, pero quizá no de la misma forma. El primer paso es planear. ¿Qué voy a escribir? Y de hecho ese consejo me lo dio una amiga que es escritora. ¿Qué escribir? A veces es lo más difícil, ¿eh? Les puedo decir que a veces es lo más complicado, sobre todo cuando tiene un montón de ideas en la mente. Importante ahí hacer una lluvia de ideas e ir organizando cuáles son las más atractivas según el objetivo que tiene este texto, el por qué y el para qué. Bueno, después de eso nos vamos con la escritura del texto. Pum, 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 pum. Ahora sí que a soltar todo. Que cuando a uno se le afloja la pluma, llega a ser de los momentos más divertidos de este proceso. Por lo menos a mí, cuando supero esta tensión a la hora de iniciar a escribir, que eso es lo que me llega a costar algo de trabajo y hasta frustración. Pero ya cuando eso pasa, es bien rico cómo uno empieza a construir sus historias, más si estamos hablando de que el texto es un texto de carácter literario. No sé, yo lo disfruto mucho. Ya cuando tenemos ese corpus, viene la tercera parte que es pulir, 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 pulir. Se acostumbra que se hace una primera revisión poco tiempo después de haber concluido el texto, después se le deja temperar, como llega a decir, se le da una segunda pasada y lo más pertinente es tener una tercera revisión, pero ya con una lectura externa. Porque a veces, pues nosotros estamos acostumbrados a entendernos, a la forma en cómo nos expresamos, y eso hace que no detectemos algunos errorcillos de redacción que se nos van. Entonces, si hay tiempo, porque pues es muy importante en la planeación, darle a leer a otra persona lo que uno hizo, para que podamos evaluar todas las características que vimos anteriormente. Concordancia, precisión del lenguaje, no perder el sentido, buscar a quién se le está escribiendo, entre otras cosas. Y esas sugerencias son las que nos van a ayudar a enriquecer mucho más lo que estamos escribiendo. Insisto, esto si nos vamos con un fin creativo o escolar. En la cotidianidad de las redes sociales y la digitalización, pues este paso no es tan esquemático o rígido, aunque sí revisen antes de enviar el mensaje para evitar por ahí deshonrosas fallas de ortografía o de gramática o alguna cuestión ahí que se nos esté escapando. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿dudas hasta aquí? Ninguna.
Nada. ¿A quién de aquí le cuesta trabajo escribir? ¿Quién de aquí sufre horrores? Cuando en la escuela o por alguna otra circunstancia les dicen, escriben una carta, escriben un informe, un ensayo, ¿no? ¿A quién? Pueden ponerlo en el chat si no hay problema. Ah, ok. Bueno, pero ahí no tengo claro, Caris. ¿A ti te cuesta trabajo escribir? ¿O a qué te refieres con tu pregunta? Ok, la acentuación. Ensayos. Fíjense que ahí la escuela nos trauma y depende ahí de quiénes fueron nuestros profesores. Pero el ensayo es uno de los textos más atractivos a la hora de redactar. No son tan esquemáticos como, por ejemplo, un informe de lectura. Un ensayo es un buen ejercicio de imaginación y creatividad. Aprovechando ahí lo que nos comenta, bueno, lo que comenta Angélica en el chat, aquí aquí hay unos tips muy importantes a la hora de hacer un ensayo. Primero es el tema. Supongamos que vamos a escribir el tema del aborto, ¿no? Segundo punto, ver para quién estamos escribiendo. Para un profesor de escuela, para un amigo, un blog. Entonces, eso es muy importante porque de ahí se va a desprender tanto la economía del lenguaje como el estilo que vamos a ir agarrando. Ok, ahí checa la clase que tuvimos en ortografía, la parte de acentuación, di algunos consejillos. Bueno, volviendo a este punto, siguiente paso, hagan una lluvia de ideas. Comiencen ahí a armar un plan. ¿Cómo lo voy a escribir? ¿Con qué voy a empezar? Eso es algo que se va a ir modificando. El siguiente punto es hacer una especie de esqueleto. Ya de toda esa lluvia de ideas, voy a ir dándole forma a lo que quiera hacer. No sé, si estamos hablando del aborto y yo quiero por medio de ese ensayo visualizar que el aborto es un derecho a la salud, por todo lo que se involucra, ¿no? Y bueno, ahí me estoy metiendo en camisa de once varas porque no soy mujer, entonces ahí mi impresión es un tanto limitada a lo que ustedes pudieran interpretar, porque bueno, eso es una cuestión que le atañe más a ustedes. Nunca se ha sabido que un hombre aborte, entonces por más sensible, abierto y empático que muestre ante eso, pues definitivamente no voy a llegar a lo que ustedes viven y enfrentan. Pero bueno, supongamos que cometí la locura de hablar sobre el aborto en un ensayo y lo que pretendo es visibilizar que el aborto es una práctica necesaria para garantizar el derecho a la salud. Nótese que ya me estoy proponiendo una meta. Supongamos que se me alborota la canica y quiero hacerlo para un público general. Entonces, esto implica que si bien tengo que tener fundamentaciones, no debo de abusar de un lenguaje técnico, porque eso va a ocasionar a que muchos lectores no lo vean atractivo y digan, ay, este güey se aventó una cosa bien pesada que nadie le entiende, bye, no te lean. Aún si estamos ante, por ejemplo, la convocatoria de un concurso, ¿no? Pero vayámonos más tranquilos, pensamos que es algo más informal. Quiero hacer un ensayo sobre el aborto y lo voy a publicar en mi blog. Entonces, ya que hice la lluvia de ideas, ya que tengo claro qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, entonces ahora sí viene, digamos, la concepción del cuerpo de la obra. ¿Qué voy a poner primero? ¿Qué voy a poner
como nudo y el amarre, que es la conclusión, ¿no? Así es como voy a repartir el ensayo. Ya a la hora de escribir, esa es una técnica que yo la aprendí de una amiga que es muy buena escritora y que me dio ese consejo y que, bueno, lo manifiesta en varios de sus textos, y es un primer párrafo introductorio, pero que sea a la vez un gancho. Entonces puede ser una anécdota, puede ser un dato curioso que parte de la historia, puede ser un argumento polémico que de buenas a primeras al lector diga, ah, no manches, ¿no? Y eso aparece en las instrucciones, no sé, el 85% de las mujeres que abortan de forma clandestina fallecen. Me acabo de aventar una tontera del tamaño del mundo. Pero si yo pongo eso al principio, sin caer en desvaríos, voy a enganchar. Y ya de ahí voy a explicar por qué. Ta, 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 sin alejarme del objetivo central del texto. Y prácticamente ese esqueleto son como cajones que yo voy a ir rellenando con mi línea argumentativa. Importante, en el caso de un ensayo, hacer un cierre. ¿A qué conclusión llegó? ¿Cuáles fueron los resultados? Y esto se pone un poquito más formal cuando son ensayos de corte académico. Ya después de que tienes esa primera versión, lees, revisas, corriges, cambias. Eso ocurre unas 2, 3 veces. Y por último, antes de entregarlo, subirlo, em, si es posible, darlo a leer a otras personas para que sean detectando errores que uno no identifica y bueno, se muestra el texto. ¿Sale? Entonces, recuerden que el ensayo justo es eso, es un documento en el cual yo voy a argumentar sobre un tema. Hay diferentes tipos de ensayos, literarios, que no son tan rígidos, académicos, que ya implica una fundamentación teórico-metodológica, eh, y que en muchos casos parte de un ejercicio de un protocolo de investigación. Y ya, ensayos filosóficos, por ejemplo. Depende mucho del tipo de ensayo, pero es un género literario muy flexible, ¿sale? Ahí uno tiene que mostrarse, no es tan acartonado como lo que les comentaba de la literatura académica, en donde sí hay reglas bastante más estrictas y hay cosas que no te permiten hacer y que en un ensayo, sobre todo literario, sí tienes ese chance de jugar. ¿Sale? Entonces, no pierdan de vista los tipos de textos. Preguntas, dudas, comentarios. No, profe, todo bien. Bueno, al menos yo en la preparatoria, hice como en la materia de metodología de la investigación, hice un ensayo sobre el bullying. Wow. Sí, y en la materia de, ay, no me acuerdo, ay, se me fue el nombre de la materia. Historia Universal Contemporánea, algo así. Hice sobre el neoliberalismo y el imperio, algo así. Ajá. Wow. Uy, qué Entonces, bien, ¿eh? fue un tema muy extenso. Sí, qué bien. Que esa es otra cosa, hay que tener bien claros los límites, hasta dónde vamos a llegar, porque luego un error muy común de esto es que nos volamos. Se los digo porque eso me pasó en la tesis. El tema que yo abordé era un tema muy interesante que desde la historia no se había trabajado, por lo menos no de la forma en que yo me aventé a hacerlo. Y la primera versión de mi tesis fue de 500 páginas. Y eso que bueno, ahí faltó cuestiones de redacción, ¿no? Uno que otro detallito que se eleva, eso también es clásico. Por eso es importante la revisión y la relectura. O cuando yo le entrego eso a mi directora, me dijo, madre mía, o sea, es una tesis de licenciatura, no de doctorado. O sea, yo me emocioné. Y sí, en esa época estaba muy enamorado del tema, estaba bastante ilusionado. Entonces me dijo, y un trabajo tan erudito no es necesario. Revisa los objetivos generales que te estás planteando con esto y ve haciendo
ejercicios de síntesis, de resumen. No, me costó algo de trabajo, ¿no? Pero fue oportuno porque sí, hubieron cosas en donde yo, no es que me la haya volado, sino que me ganó la emoción y que no era tan necesario poner, por lo menos no de la forma tan extensa como la incluye en mi tesis. Entonces ya la versión final salió de 214 páginas. Y ojo, no estoy diciendo que esas 500 sean pajas, porque luego también tendemos a cantinflear. Entonces tiene que quedar claro el por qué, para qué y los límites, que a veces eso llega a costar mucho trabajo y por eso es importante la economía del lenguaje y las características. Sí, se me zafó la verdad la pluma, que luego eso a veces no llega a darse, uno está tenso. La escritura es un poco como el arte del amor. Si uno está bloqueado, pensando en otras cosas, apurado por el tiempo, pues no disfruta el momento, no tiene una claridad de lo que está haciendo. Y muy probablemente ni se disfruta, ni se cumple con la intención de estar ahí. Pero si hay un marco de tiempo razonable, confianza, comunicación, se siente cómodo, o sea, el arte de amar es similar a la escritura, hay que sentirse cómodos, tener sus tiempos, sus espacios. Cuando eso ocurre, híjole, uno llega a disfrutarlo, por lo menos a mí me ha pasado, que ese es un problema que luego tenemos con la escuela porque se nos obliga, entonces hacemos cosas bien insípidas. Y se los digo porque a mí lo he visto con mis estudiantes. En los años que tengo de profesor y ahorita que ya estoy en cursos escolarizados, sí noto cuando la pluma es forzada, cuando chin no tengo de otra y lo hago por cumplir. Es como un momento amatorio ahí insípido, por obligación, no se disfruta, no se muestra, me atrevo a decirlo de esa forma, este erotismo que hay a la hora de la escritura. Sobre todo en mi caso, que yo les dejo textos en donde deben de argumentar. De hecho, así son mis exámenes, por eso me detestan. Entonces, cuesta trabajo ser uno. Le ganan los miedos y en fin, un montón de cosas más. Entonces, ya incluso ya solté un pretexto para la escritura, ¿no? La relación entre, o más bien la analogía entre los momentos amorosos y la escritura. ¿Va? ¿Alguna otra cuestión que quieran complementar? Y no le teman al error, ¿eh? Siempre va a haber. Sí, profe, es complicado esa parte. Bueno, a mí me acuerdo que el maestro me regresó mi trabajo como 3 veces o 4 porque no estaba bien estructurado y dije, bueno, me iba así como triste. Ah, Pero yes. al Sí. fin, ay, perdón, al final ya dije, ya salió bien. Cuando me dijo que salió bien, ya dije, ay, qué padre, porque igual tienes que ponerte a investigar, era una hipótesis y eso de, cómo era la materia de metodología de la investigación, Ujú. ve que hay muchas partes, ¿no? Que debes contextualizar bien, que si hay dos hipótesis, el protocolo, bueno, el protocolo de la investigación y todas esas cuestiones. Y luego al Que, final hay un cuestionario, cosas así. sí, claro, que es muy distinto a, por ejemplo, escribir un diario, ¿no? Sí, Un, sí. un texto literario más suelto. Sí, eso es también lo importante, por eso no pierdan de vista todos los otros temas que hemos visto a lo largo del curso, porque te van dando una idea, una línea hacia dónde ir. Y sí, claro, también aquí con lo que platicaste, pues hay una cuestión, porque en algún momento les va a tocar, más si van a carreras orientadas a sociales y humanidades y paulatinamente le entran al relajito de la docencia, pero es importantísimo el cariño, ser asertivos.
Porque hay cada profesor que tiene por deporte fregarte a partir de tus manuscritos que dices, no lo vuelvo a hacer. Te gana más el miedo. O sea, si de por sí la escritura llega a ser una acción que genera timidez, desconfianza, que vaya, uno no se siente cómodo, no lo disfruta a pesar de todas sus ventajas. Ahora imagínense, no, es que sabes que me estás repitiendo mucho en un solo párrafo la palabra tal y casi casi no sirves para escribir. O sea, no le da el bajón horrible. Entonces hay que tener mucho cariño a la hora de hacer esas críticas y sobre todo explicar por qué. Y también entender, vuelvo a lo mismo, que cada persona tiene una forma muy particular de expresarse escrituralmente, a pesar de que tenemos que manejar pues ciertos ambientes formales, ¿no? Pero eso no quita de lado la confianza y hasta la empatía. Me ha tocado ver cuando les digo, me van a hacer un ensayo sobre tal tema, casi, casi se me orinan. Ajá, el estilo literario de cada uno. Entonces, bueno, vamos a lo que sigue. Algunos extras, fíjense ya, vamos agotando de volada este tema. Hay algunos puntos que hay que considerar. ¿Sale? Una de las principales es tener muy claro qué es lo que se quiere decir y cómo lo quieres decir. Eso hay que programarlo antes de bajarle a la puna. Y a lo que les comentaba, organícense un esquema muy sencillo que vaya guiando la línea argumentativa que están escribiendo. Que se vaya quedando muy claro cuáles son las ideas principales, qué es lo que quieren manifestar, las secundarias y bueno, todas estas relaciones. El segundo punto es escribir frases cortas. Algo que nos llega a hacer que cueste trabajo, por ejemplo, que nos acerquemos a otras corrientes literarias, sobre todo de épocas históricas que no son la nuestra, inclusive algunas más recientes, es la economía del lenguaje. Si alguna vez han leído El Quijote, hay partes en donde un párrafo te dice una idea que se puede decir en una sola frase. ¿Sale? Entonces tienen que aprender a manejar el lenguaje. Tercero, el uso adecuado de los adjetivos. ¿Sale? Un adjetivo bien usado les va a ayudar a describir lo que se quiere decir. Le va a dar color al texto. Le va a ser más atractivo. Ahora hay que saber también que no todos los adjetivos entran y que el exceso de este recurso pues implica que en realidad no tenemos claridad de lo que queremos decir y que va a ser un texto rimbombante. ¿Sale? El cuarto es que tienen que revisar, revisar y revisar, que era lo que ya les comentaba. Una cuestión también muy importante es que la expresión oral con la expresión escrita no van de la mano, es muy distinto. Ni siquiera cuando se escriben los diálogos, las frases no siguen el patrón de una conversación. Incluso ahí sigue habiendo una redacción. Esto que implica que no se de perder de vista lo básico que también vimos, creo que fue en gramática. Sujeto, predicado, complementos. Y que cada idea debe estar correctamente enunciada, es decir, escrita y también concluida. Dejar ideas abiertas conlleva una mala interpretación. El punto 6, que yo creo que a todos nos cuesta un poco de trabajo, es emplear los signos de puntuación, sobre todo de forma correcta, porque eso es lo que hace que cambie el sentido el texto, un punto, un coma sí hacen la diferencia. Y por último, lo que ya les decía, evitar palabras rebuscadas. ¿Sale? Esto, recuerden, es la cereza del pastel
de toda una gama de temáticas, tips, consejos, avisos que tienen que ver con la escritura y que, bueno, se han abordado a lo largo de el curso de español. ¿Sale? Si quieren tener un reforzamiento en cuanto a este tema, les recomiendo que ocupen lo que el CCH pone a disposición de nosotros. Esta página es una chulada, no solamente en lo que es español, con ellos le llaman taller de lectura y español, sino en historia. Si ustedes han checado las diapositivas, tiro por viaje aparece. Entonces, exploten esos elementos que la UNAM les da y les puedo asegurar que son mucho más sustanciosos y efectivos que la guía del CONAMAT o cualquier otra cosa que ahorita anda muy en boga. Que de hecho no he visto cómo este tema lo aborda ese material. Voy a dar la tarea nada más por mero morbo. ¿Cuáles son los tips de redacción que suelta? Ya si quieren textos un poco más pues serios, formales, más profundos, pues está este de Alfredo Salazar Duque y el de la escritura sin dolor a mí me ayudó bastante a la hora de soltar mi pluma. También hay otro que se llama el Zen de la escritura. Y si les gusta Telegram, no tengo la dirección, si no se las pondría, pero hay un grupo, yo creo que si lo googlean, sí aparece. Denme un segundito, lo estoy buscando. Ah, aquí está. Se llama Biblio 29, Lengua y Literatura. Si tienen Telegram, busquen ese grupo y tiro por viajes, sueltan textos que tienen que ver con lo que es la poesía. Ay, que creen que ya encontré. Que encontré el link, se los voy a pasar. Sí, profe, por favor. Ay, me acabo de encontrar uno sobre figuras retóricas. Tiene un montón, ¿eh? O sea, todo lo que tiene que ver con lo que es lingüística, híjole, está bastante bien nutrido. Amor a la literatura, estética de la escritura, la historieta del mundo. Y eso es lo que ahorita me sale, porque son un montón. Varios están en EPUB, entonces tienen ahí que convertirlos. Otros sí están en PDF. ¿Sale? Algunos son muy, ¿cómo explicarlo? Son muy, ay, se me fue el nombre. Son muy especializados, pero otros no. Otros sí, la verdad es que van bien. Ay, me encontré una hasta didáctica del teatro. Órale. Sería cosa que busquen en función a sus intereses. Y créanme, si manejan una escritura decente, la universidad va a ser mucho más tranquila. Para quien quiera acceder a esa biblioteca de lengua y literatura, ya les pasé el link por chat. Sí, Gracias, profe. nada, sí, sin problemas. Entonces, bueno, como se habrán dado cuenta, fue un tema muy rápido. Ya con esto agotamos la parte de español. No sé si quieran hacer una retroalimentación del curso, alguna cuestión que quieran agregar, y si quieren salir temprano o hacer otra cosa antes de cerrar la sesión. Ya pasando lo que sería la segunda evaluación, nos vamos con literatura. Los lunes de español se van a volver lunes de literatura. ¿Sale? Y los jueves de geografía, jueves de historia de México.
profe, está bien. ¿Sale? Entonces, bueno, chicos, chicas, algo que quieran tocar, sobre todo la gente que no ha podido estar de manera constante con nosotros. Algo que quieran agregar. No, profe, muchas gracias. Muy bien. Por ahí también alguien me sugirió que jugáramos basta. Podemos hacerlo un ratito, pero sí involucraría para que fuera más degustable el asunto, que pusieran sus cámaras y estuvieran preparados. Si creen que no están en las condiciones, dependiendo del ritmo de cómo se dé la evaluación la próxima semana, pudiéramos darle a manera de complemento, un espacio a jugar basta, que sería un interesante ejercicio porque también ahí estaríamos practicando el manejo del tiempo y del estrés, porque se van a enfrentar contra mí. Y para que esto, bueno, sea más efectivo, si jugamos basta, sí les pediría que pusieran sus cámaras. Entonces, si están en la disposición ahorita de hacer eso, de una vez podemos jugar un rato, unas 5 o 6 palabras. Si no, puede, no sé, martes, en caso de que nos vayamos rápido con la corrección de el examen. Acuérdense que el esquema que vamos a continuar es lunes se aplica, martes corrección revisa y jueves, pues bueno, se atienden dudas. Si es corto de las dudas, podemos ahí matar el basta el día jueves. O incluso, bueno, si ustedes lo desean, hasta empezar con el programa, aunque yo preferiría que eso fuera la próxima semana, para ir sincronizados. Sí, profe, pues yo lo dejo a la mayoría de mis compañeros. No tengo ningún problema si es ahorita o si es después. ¿Ya estás en tu casa? Sí, ya estoy en mi casa. Ah, ok. Aquí Con ando razón, mi... Hola. hola, con razón sospechaba que ya abriste el micrófono. Es que me ando acomodando bien porque si no... Ah, muy bien. Sí, no tengo ningún problema si es ahorita. Bueno, los demás, ¿cómo están o prefieren que acabemos temprano la sesión para que puedan realizar otras actividades y no dormirse tan tarde? En el entendido que varios de ustedes tienen que ir a trabajar, tienen que madrugar como yo. Eso sí. Así que bueno, ¿qué dice la voz del pueblo? Alma, Cenita, Angélica, Londra, Vianey. En mi caso, yo creo que podría ser para otra ocasión. Ok, bueno, sí, sí también pudiera ser. Sobre todo porque varios como Leslie, Felipe, no sé si tú vienes y estés en la misma situación, pero andan en su último año de preparatoria, no sé si incluso ya el último semestre, y si están en exámenes, pues está complicadillo. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿les parece que el jueves sea tiro en caso de que no haya dudas? Aflojamos ahí la situación un poco. Y ya dentro de 15 retomamos lo que sería el desarrollo de contenidos con estas materias. Órale, bueno, entonces en el entendido de lo que la mayoría está indicando, pues ya, el jueves sí o sí tenemos el esperado tiro que ya está cantado desde hace algunas semanas, no crean que me echo güey. Entonces, porfa,
Ese día pongan su cámara para que se sienta más interesante el asunto. Y pues bueno, sirve que nos divertimos un ratito y le bajamos al estrés. ¿Sí, Ale? El jueves nada más será para eso. Sería el esquema, dudas que resulten del examen, Ujú. si por ahí hay. Ay, perdón. Y en caso de que no, sean muy pocas, nos podemos pasar un rato jugando basta para practicar, les digo, esas habilidades. Y con eso, pues bueno, ya nos iríamos la próxima semana. Entonces empezaría con eso y al finalizar, si nos sobra tiempo, ya sería lo del basta, ¿no? Ándale, básicamente como fue en el primer examen. En el primer Ujú. examen no hubo ahí mucho que hacer. Fíjate, ahí hubiera estado Ya. padre que jugáramos basta. Ujú. Pero bueno, Sí, ahora bueno, entonces, sí. Ujú. Perdón. sí, profe, ese día llego un poquito tarde, entonces, Ujú. porque por cuestiones de la escuela tengo que entrar un poquito tarde, por eso preguntaba. Sí, sí, sin problemas. Entonces, bueno, ya saben lo que es el esquema de la próxima semana. Lunes se aplica el examen. Ya ven que ese día intento abrir incluso antes la sesión para que puedan empezarla a las 8 en punto, desde 8 a 10, ahí sí, estricto el tiempo. Martes calificamos, aunque ya les voy a yo colgar el documento con las respuestas señaladas. Vamos a ir indicando cuáles son para que ustedes vayan detectando cómo fue que se enfrentaron a ese examen, en dónde tuvieron el error, vaya todo este análisis y vaya saliendo el mapa de las posibles dudas. Y el jueves, pues le vamos a dar un tiempo a esas dudas para que no hayan huecos y podamos seguir avanzando de manera firme. Así que bueno, también ahí les voy a pedir que en la medida de lo posible, sé que en muchos casos los tiempos están algo ajustados, pero procuren estudiar para tomarse lo más en serio posible esa actividad, porque solo así van a sensibilizarse a lo que se van a enfrentar. Si no le dan la importancia que requiere, si no se la toman en serio, pues el ejercicio no tiene ningún sentido y no va a consolidar en ustedes las habilidades que pretenden. Porque si nos vamos a esas, pues simplemente pongo el viernes el documento y ya ustedes la hagan en casa y sin problemas, pero aquí lo que se trata es que se vayan poco a poco en la medida de nuestros recursos a enfrentarse a cómo va a ser el examen. ¿Ok? Sí, profe, está bien. Bien, entonces, bueno, ya con esto, ¡pum! Se nos acabó el disco de español, viene el de literatura y mañana continuamos con la parte de historia. Vamos a ver Revolución Rusa, vamos a ver periodo entre guerras, y bueno, dependiendo de cómo esté la movida, tal vez, Segunda Guerra Mundial. Aunque bueno, ahí yo me reservaría porque ya sería demasiada información y tampoco hay que, ahí saturarlo, ¿sale? Pues bueno, cuídense mucho, espero que se encuentren bien, descansen por favor, y mañana nos vemos a las 8. Sí, profe, bonita noche. Bueno, cuídense. Bye. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.